la Constitución del 80 es un programa político que responde a un diseño de sociedad en el cual nosotras las personas no somos titulares de derechos universales, sino que somos consumidoras, que consumimos tanta educación como podemos pagar, consumimos tanta agua como podemos pagar, consumimos tanta seguridad social como podemos pagar, consumimos incluso tanta libertad de expresión como la que podamos pagar. Y eso ha ido configurando una sociedad no solamente mercantilizada, sino que dramáticamente segregada. Y esa segregación social, que uno ve muy claramente en la estructura territorial del Estado, en la estructura territorial de nuestras ciudades, pero también muy marcadamente en la forma en la que se garantizan nuestros derechos sociales como la educación, la salud y la seguridad social. Esa segregación es una de las principales amenazas para el fortalecimiento de la democracia hoy día. La sociedad chilena está configurada por una serie de sectores sociales que están segregados entre sí, que están separados siguiendo criterios socioeconómicos, cada uno de los cuales ejerce derechos fundamentales que en la práctica devienen en privilegios, porque son derechos que dependen de la capacidad de pago que cada uno, que cada familia pueda demandar, pueda sostener, y eso en la práctica erosiona las posibilidades de una convivencia social sostenida en la democracia. ¿Por qué? La democracia se sostiene sobre un ideal, que es el ideal de igualdad política, donde cada persona vale un voto. Ese ideal de igualdad política fracasa, y fracasa estrepitosamente, cuando las personas somos segregadas por condiciones socioeconómicas, cuando las personas somos concebidas como, consumidoras, ¿verdad? Y no como ciudadanos, y fracasa precisamente porque al entenderse a la ciudadanía desde el consumo, desde la capacidad de pago, se configura una sociedad donde la riqueza se acumula, donde la pobreza se acumula, donde el sacrificio se acumula, y esa acumulación de riqueza y su contracara, la acumulación de la pobreza o de la miseria, es una de las principales amenazas para la promesa de la democracia de igualdad política. Y un país que no es capaz de garantizar igualdad política a sus ciudadanos y ciudadanas es un país que no puede garantizar derechos fundamentales, porque la clave de los derechos fundamentales es que son universales, son para todos. Por eso la pregunta de Juanita es tan interesante. ¿Qué es lo que ha pasado con la Constitución del 80? Que teniendo algunos derechos en su texto constitucional, eh, son derechos que sabemos quedan en letra muerta. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Pasa precisamente que la Constitución no nos concibe a nosotras las personas como sujetos soberanos, titulares de derechos, que concurrimos como iguales, ¿verdad?, a la deliberación democrática, sino que nos concibe como consumidores, como consumidoras, que obtenemos la cantidad de derechos que podemos pagar, que ejercemos los derechos en la calidad que podemos pagar, eh, y que participamos de lógicas de segregación que le dan estructura, que le dan orden a esta sociedad, ¿cierto? Un diseño social implementado desde la Constitución del 80, desde el golpe de Estado en adelante, que nos ha privado de prácticamente todos los bienes comunes que teníamos, ¿verdad? Y que caracterizaron al desarrollo económico, social y cultural chileno durante el siglo XX, antes del golpe de Estado. Eh, no tengo para qué recordar lo importante que fue la escuela pública como espacio de cohesión social durante el siglo XX, lo importante que fue la universidad pública, gratuita y de calidad durante parte importante del siglo XX. No tengo para qué recordar cómo hoy día la escuela, la salud, la seguridad social son espacios de lucro, de segregación socioeconómica y de desarticulación de la sociedad. Lo propio ha pasado con los recursos naturales, lo propio ha pasado con el agua, lo propio ha pasado con el medio ambiente, eh, que se han mercantilizado, ¿verdad?, al punto de privar a comunidades importantes del territorio, de extensas zonas geográficas del territorio, de los recursos necesarios para poder
subsistir. Rodrigo lo ha dicho muchas veces, hoy día la lucha por el agua es la lucha por la vida, ¿verdad? Estamos en esa tensión hoy día, la vida o la muerte. Ese modo de acumulación de la riqueza tan característico de la Constitución del 80 parece ser una apuesta por la muerte. Y en este proceso constituyente estamos también convocándonos, ¿verdad?, para pensar en positivo, para pensar con esperanza, para pensar el futuro, ¿verdad?, desde la recuperación de nuestros derechos, desde la recuperación de nuestros bienes públicos, nuestros bienes comunes, pero también desde la recuperación de nuestra capacidad como personas, como seres políticos, como ciudadanas, de organizarnos y de llevar adelante luchas y desafíos políticos y colectivos como es, por ejemplo, la construcción de la ciudadanía, la recuperación de la democracia, la recuperación del agua. Ahí hay un desafío importante, Juanita, con esto termino para no alargarme demasiado. Hay un desafío importante ahí para el proceso constituyente, que es precisamente no solo recuperar nuestros derechos fundamentales, sino que recuperar nuestra condición de personas titulares de derechos políticos, personas que formamos parte de la ciudadanía, en condiciones de igualdad. Y para garantizar esa igualdad política es clave terminar con la concentración de la riqueza, porque esa concentración de la riqueza genera no solamente concentración de la pobreza, sino que además altera las condiciones de igualdad para que todas y todos podamos participar de la sociedad. Si te parece, Juanita, dejaría esta primera respuesta hasta aquí, ¿verdad? Abierto a que sigamos ciertamente conversando a lo largo de este conversatorio. Muchas gracias. Juanita, estás muteada, tu micrófono está muteado. Voy a contarles un poco cómo vamos a continuar. Yo le voy a dar la palabra a Rodrigo Mundaca, pero después se la voy a dar a Hernán Ramírez y luego vamos a tener una segunda ronda con los tres. Así que mientras tanto, vayan elaborando si tienen preguntas, porque vamos a seleccionar 10 preguntas para pasárselas a nuestros panelistas al final de la segunda ronda. Así que, Rodrigo, muchas gracias por hacernos un espacio en tu agenda tan ocupada. Sabemos que hoy día andabas en Catemu y que llegaste así como flash a la reunión. Me parece fantástico y quiero hacerte la siguiente pregunta. El problema del agua que aqueja a tantas personas, a tantas comunidades, desde los salares en el norte, con las comunidades indígenas, pasando por nuestra zona, Petorca especialmente, y Cabildo y La Ligua, que han sufrido ya hace mucho tiempo el problema de una sequía, que más que sequía es saqueo, que con el cambio climático, ¿cierto?, se ha ido extendiendo hacia el sur y cada vez tenemos más plantaciones de paltos y más monocultivos que son fundamentalmente los que van produciendo este déficit de agua por diversos motivos que a mí me gustaría que tú explicaras cómo se produce esto, pero sobre todo me interesa saber cuál es tu opinión, cómo podemos solucionar esto, cuál es la vía de salida de esta crisis de saqueo, cuál es la vía de mitigación, de qué es lo que hay que conseguir, ¿cierto? Desde tu puesto, a lo mejor como gobernador, pero también a nivel nacional, desde la Convención Constitucional, ¿cómo podemos, detrás de qué hay que ir para recuperar este derecho al agua? ¿Y dónde crees tú que están los inconvenientes fundamentales? Ahora, no quiero dejar pasar que hoy se ha sumado, ¿cierto? Hace pocos días una nueva amenaza contra un miembro de tu organización, Modatima, que hay muchos otros luchadores por los derechos humanos y ambientales que están pasando riesgo. ¿Qué opinas tú sobre la firma del Tratado de Escazú? ¿Qué ventajas le consideras tú importantes en esta firma bajo las condiciones actuales? Así que te dejo con la palabra, Rodrigo. Bien, primero voy a cumplir con los rigores de la formalidad y doy las gracias por la invitación. Saludar también a
a tantos compañeros, compañeras que conozco, con los cuales hemos compartido reflexiones críticas como esta, pero también hemos compartido calle, hemos compartido movilizaciones, en fin. Sí, sin duda, en nuestra organización hoy día tenemos compañeras que están amenazadas de muerte, como la Verónica Vilches, que es la presidenta del Sistema de Agua Potable Rural San José, la Comuna de Cabildo. Hace una semana aparecieron rayados en su sistema comunitario de agua potable, donde daban cuenta de que le iban a matar. En la provincia de Petorca está amenazado el alcalde de Petorca, Gustavo Valdenegro, desde el día 28 de enero, y las amenazas de muerte se mantienen. Un alcalde que se ha movilizado también con nosotros y que en algún minuto se ha ido detenido también en la movilización en el territorio. Y el día de hoy, durante la mañana, también agredieron a Manuela Arroyo, que es una abogada constitucionalista como Jaime, que es la abogada defensora del lonco Alberto Curamil y de varios peñis falsamente imputados, y fue agredida hoy día por integrantes del APRA en la Araucanía. Fue agredida, fue insultada, fue manoteada también, a propósito que estaban en un punto de prensa hablando de las propuestas que ella encarna y de lo que ella encarna en el proceso constituyente. Dicho eso, y para partir, sin duda que le envío a ella nuestra absoluta solidaridad. Estamos muy atentos a lo que está pasando en la región y esto da cuenta también de algo que hemos dicho hace rato, que venimos planteando esto. América Latina es la región más peligrosa del mundo para las y los que defienden los derechos humanos ambientales. El derecho al agua, el derecho a la tierra, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Informes de Frontline Defender, informes del Relator Especial de Naciones Unidas para el Derecho Humano al Agua y Saneamiento, en fin, de varios organismos internacionales e independientes sostienen que en América Latina el año 2020, hay reportes ya del 2020, fueron asesinados más de 220 defensoras y defensores de los derechos humanos ambientales, y de ese número frío, el 70% de esos asesinatos ocurrieron en América Latina. Y creo que hoy día Chile tampoco es la excepción. Hoy día en Chile hay una fuerte presión sobre las y los defensores de los derechos humanos ambientales, y recordar, ¿no? Probablemente ustedes ya lo saben, que el 1 de noviembre del 2019, en el marco de la revuelta popular, varios luchadores ambientales de la región de Valparaíso fueron sindicados como blanco de interés de la inteligencia policial por un periódico electrónico titulado Interferencia. Y ahí apareció mencionar a Cata Alonso, bueno, apareció Joel González de Libres de Alta Tensión, la Claudia Arcos, defensora de la Reserva de la Biosfera, aparecimos nosotros también mencionados, en fin. Y eso da cuenta efectivamente de la tesis esta que estamos planteando. Por tanto, también entregarle toda nuestra solidaridad a todas las compañeras que hoy día y compañeros hoy día que resisten, ¿no? En los territorios. El problema del agua, a propósito de la presentación muy versada de mi amigo Jaime, con el cual ya hemos compartido varios espacios. A ver, yo diría que la Constitución Política del 80, sin duda que es una constitución que fraguada en dictadura, soslaya los derechos sociales, habla de un Estado subsidiario donde se soslaya el rol del Estado, asignándole a los grupos intermedios particularmente la capacidad de asignarnos derechos, soslayando el rol del Estado como garante de derechos. Y también dentro de la Constitución Política del 80 se encuentra fraguado, ¿no? un modelo de despojo. La Constitución del 80, nosotros siempre hemos dicho que es una suerte de verdad develada en torno a la propiedad privada. Es como peregrinar a la Meca de la propiedad privada, sin duda. ¿Y por qué digo esto? Y lo repetimos habitualmente, lo repetimos cuando estamos en este tipo de espacios. Es precisamente en la Constitución Política del 80, en el 19, numeral 24, inciso 11 y final, donde se sostiene literal: los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos. Es decir, el régimen jurídico privado de las aguas se encuentra anidado en la Constitución Política del 80. Hay un trabajo que hizo, y lo pueden revisar, que lo hizo Nodo 21 el año pasado, lo dio, creo, a mí me tocó comentarlo en junio del 2020, que se llama 30 años de privatizaciones en Chile, me tocó comentar el capítulo de agua. Ese estudio en materia del capítulo de agua sostiene que desde el año 1980 en adelante, y particularmente con el Código de Aguas del 81, que es un código que es el dispositivo teórico institucional administrativo de las aguas,
en Chile, pero que responde a este patrón privatizador de la misma. Desde el año 1981 en adelante, ese informe sostiene que en Chile se han realizado más de 120.000 transacciones de derechos de aprovechamiento de agua en el mercado de las aguas. Hay un segundo informe que sostiene que entre el año 2005 y 2007 en Chile se realizaron aproximadamente 20.000 transacciones de derechos de aprovechamiento de aguas por el equivalente a 4,5 billones de dólares. ¿Por qué al 2005? Porque la única reforma que ha prosperado el Código de Agua fue una reforma que se presentó en 2005, que estableció el pago de multas por no utilización de derechos de aprovechamiento de agua. Y muchos tenedores, ante la amenaza de tener que pagar multas por la no utilización del derecho de aprovechamiento de agua, concurrieron al mercado a vender los derechos de aprovechamiento de agua, concentrando y centralizando aún más la propiedad del agua. Un informe reciente de diciembre del año 2020 de la Universidad de la América sostiene que en Chile hay aproximadamente 29.001 tenedores de derechos de aprovechamiento de aguas de uso consultivo, es decir, derechos de aprovechamiento concentrados fundamentalmente en las actividades extractivas mineras, agroexportadoras fundamentalmente, y sostiene que de esos 29.001 tenedores de derechos de aprovechamiento de aguas, el 1%, es decir, 290 tenedores de derechos de aprovechamiento de agua de uso consultivo, concentran el 80% de los derechos de aprovechamiento de uso consultivo totales del país. Es decir, en Chile hoy día tenemos un mercado del agua absolutamente concentrado, un mercado del agua que se rige por los códigos de la oferta y la demanda, un código de aguas que en la práctica transformó, o sea, hoy día tenemos un sistema de agua, un modelo privado de agua, que simple y llanamente transformó un bien común, un derecho humano esencial, como lo dijo Jaime, en objeto de lucro, en objeto de usura, en objeto de exclusión. Por eso no son pocos quienes sostienen que probablemente una de las tareas más ingentes en el proceso de elaboración de una nueva norma constitucional, uno de los tres temas más principales, en esa disputa va a ser precisamente el régimen jurídico de agua. Porque evidentemente, además, otro dato, el 60% del Producto Interno Bruto Nacional depende del agua, pero también el régimen jurídico privado de agua responde, ¿no?, a un patrón extractivista que existe y que es probablemente el ícono más notable del modelo de desarrollo que existe en el país. Por ahí hay un geógrafo británico que yo habitualmente lo leo y también lo cito, que se llama David Harvey, que habla del patrón de acumulación por desposesión. Y yo creo que la Constitución Política del 80 es precisamente un dispositivo teórico, institucional, normativo, que fraguado en dictadura ha permitido precisamente que se prohíje este patrón de acumulación por desposesión. Este patrón de acumulación por desposesión del cual habla Harvey se expresa de manera brutal en materia de agua. O sea, de manera muy brutal, este patrón de acumulación por desposesión se expresa en el tema del agua, pero también, esta es una tesis nuestra, y que la suscriben mucho hoy día, nosotros siempre hemos sostenido que en Chile las bases de la desigualdad se edifican desde la privatización de los bienes naturales comunes. Es decir, hace pocos días atrás, todavía lo seguimos comentando, se dio cuenta de que Andrónico Luxig tiene una agrícola que se llama Cerritos, que está en el Valle del Elqui, que tenía intervenido el Estero El Derecho, que es un tributario de un río importante en el valle del Río Claro, en el Valle del Elqui, y en ese estero, que es un tributario, en ese estero tenía instalada una bomba de extracción de agua que extraía 100 litros por segundo de agua diariamente. Y si uno saca la cuenta, intervenido el valle por 15 años, como dice Vanessa Hermosilla, por cierto, si uno saca la cuenta, disculpen la desviación ingenieril, 1 litro por segundo, 60 por 60 por 24, equivale a 84.600 litros de agua diariamente. Si lo multiplican por 100 litros por segundo, da un volumen bastante impresionante. Son 8.460.000 litros de agua diariamente, que equivalen al suministro permanente y continuo de 60.000 personas a 200 litros de agua por persona en un escenario de pandemia. Un poco para poder graficar y magnificar lo que aquello estaba ocurriendo. Sin duda que hoy día, ¿cómo se resuelve? A propósito de la pregunta que me hacía Juanita, a ver, y a propósito también de dónde estamos, desde dónde estamos disputando, un gobernador electo democráticamente, como va a ocurrir el 11 de abril, no tiene las facultades ni las competencias para poder terminar con la privatización y la mercantilización del agua, sin duda, porque ese procedimiento va a estar anidado en la disputa constitucional.
Lo que nosotros hemos dicho, y lo hemos conversado con Jaime, con otros constituyentes de la región, es que es fundamental que en este periodo se constitucionalice, y con Hernán también lo hemos conversado, hemos dicho que es fundamental que en este periodo se constitucionalice la batalla electoral. ¿Qué significa esto? Si nosotros hoy día queremos y declamamos hacer de la región de Valparaíso una región de derechos inclusiva y con equidad de género, necesitamos que los constituyentes Jaime Baza y Hernán Ramírez coloquen en la centralidad de la nueva norma jurídica la recuperación de la soberanía popular como un elemento determinante para poder recuperar nuestros derechos. ¿Se entiende, no? Si nosotros hoy día desde la gobernación regional queremos tener más facultades, más competencias para poder intervenir definitivamente con más facultades en el ámbito agrícola, en el ámbito ambiental, en el ámbito del trabajo, en el ámbito de la seguridad laboral, en el ámbito de la salud, necesitamos que las y los y les constituyentes coloquen en la centralidad de la nueva norma jurídica la transferencia de poder político en clave territorial. Porque eso es fundamental hoy día para poder precisamente acometer estos desafíos que son enormes. ¿Cómo se resuelve? Creo que hoy día va a ser fundamental lo que ocurra en el proceso de elaboración de la nueva norma jurídica, pero y en el caso particular nuestro, nosotros hemos dicho, estamos en un proceso de disputa electoral, pero sin abandonar nuestros territorios. Porque con Jaime también, a propósito de un conversatorio que tuvimos con corbata, pero que terminó sin corbata, porque nos sacamos la corbata inmediatamente, coincidimos de que el proceso constituyente y lo que de ahí derive es un punto de partida, pero no es un punto de llegada. ¿Y a qué me refiero con esto, Juanita? Es que ¿cómo se resuelve? Se va a resolver con la sociedad y con las comunidades organizadas. Es decir, hoy día el poder después materializar, el hacer, por ejemplo, del agua un bien común y un derecho humano, va a requerir de que las comunidades se encuentren organizadas, porque la resistencia que va a haber de parte de la Sociedad Nacional de Agricultura, de parte del Consejo Minero, de parte de la SOFOFA, de la Asociación de Bancos, va a ser bastante brutal. Piensa en lo siguiente, el agua en Chile se hereda y se puede hipotecar, y se rige por los códigos de la oferta y la demanda, y eso hace que el régimen jurídico privado de agua en Chile sea inédito, porque no solamente están privatizadas las fuentes de agua, sino que también está privatizada la gestión del agua desde el año 1998 en adelante. ¿Cómo se resuelve? Se va a resolver, yo diría que desde el punto de vista de la nueva norma jurídica, pero directamente imbricada con el movimiento social, con los movimientos territoriales, porque esto va a ser un punto de partida. Y finalmente Escazú. Bueno, decir que Escazú, la no ratificación de Escazú es lo que impide precisamente la participación temprana de las comunidades en aquellos proyectos que impactan el medio ambiente. La no firma de Escazú impide la transparencia en materia de proyectos que hoy día impactan el medio ambiente, y la no firma de Escazú deja al libre albedrío la posibilidad de mantener con vida a las y los que defienden los derechos humanos ambientales, particularmente en Chile. Hoy día, en la crisis ambiental que se vive en Chile, y particularmente en algunas regiones como la región de Valparaíso, es una crisis ambiental que en algunos casos es simple y llanamente irrecuperable, porque hoy día la crisis ambiental que se expresa en Quintero, Ventana, Puchuncaví, a propósito de los niños de la Escuela de la Greda, donde se comete un ecocidio, o la crisis ambiental que hay en la provincia de Petorca producto de la privación de agua, pero también en la provincia de Aconcagua, también en la provincia de Marga Marga, también en la provincia de Quillota, donde hay una fractura metabólica del ciclo hidrológico producto del despojo del agua en nuestras comunidades, hacen que las medidas que se tengan que adoptar territorialmente en términos de política pública regional sean extraordinariamente radicales. Hoy día la reparación de los equilibrios ecosistémicos en las cuencas que hoy día se encuentran sobre otorgadas en la región de Valparaíso no se resuelven con más o menos embalse, sino que se resuelven reparando ecosistémicamente y ecológicamente las cuencas que hoy día se encuentran sobre otorgadas, y siendo extraordinariamente riguroso, a pesar de que la norma es completamente inexacta e insuficiente, siendo extremadamente rigurosos hoy día en las fiscalizaciones y en la priorización de recursos públicos regionales para mantener los sistemas comunitarios de agua potable rural y mantener a la agricultura familiar campesina, que es probablemente dos de los segmentos más afectados por el modelo de despojo que existe con el agua, no solamente en la región de Valparaíso, sino que también en todo el país. Muchas gracias. Antes de darle la palabra a Hernán, quería preguntarte tu opinión, Rodrigo, sobre el nuevo canal, la nueva canalización que se está haciendo del estero Limache hacia el Aconcagua, frente a la situación en que deja a todos los pequeños agricultores, porque las filtraciones de los cursos naturales de agua son las que nutren los acuíferos, de las cuales se nutren los pozos que riegan las pequeñas parcelas. Y hacer un canal
con el fondo de cemento, ¿cierto? Obviamente que va a dejar disminuir esas filtraciones y quién sabe puede llegar incluso a suprimirla, como ha pasado otras veces con el canal Waddington, por ejemplo, que también lo abovedaron. Entonces quería Bueno, preguntarte qué opinas de eso. bueno, hemos estado con los vecinos, con los movimientos socioambientales en Limache, en Villa Alemana, en Quilpué. En Limache en particular, esta iniciativa, comillas, significó simple y llanamente secar por completo el estero Limache. O sea, hoy día el entubar 40 kilómetros de canal con el argumento de que hoy día hay que dar certeza hídrica a la ciudad de Concón, pero eso significa desde el embalse Los Aromos hasta Concón, entubar 30, 40 kilómetros de canal, con todo el daño ecosistémico que provoca aquello, pero además sin participación temprana de las comunidades, da cuenta hoy día cómo se privilegia lo bursátil en materia ambiental. Es muy similar esto, Juanita, a lo que ha sucedido con el proyecto hidroeléctrico Alto Maipo. El proyecto hidroeléctrico Alto Maipo entubó 70 kilómetros de canal del cuerpo de agua más importante para la región metropolitana y donde dependen 7 millones de personas de ese cuerpo de agua. O sea, evidentemente aquí el argumento que dan es un argumento bastante falaz. Y digo que es bastante falaz porque también creo que uno de los grandes desafíos que tenemos, y también desde el proceso constituyente, y también desde las autoridades territoriales, comunales hoy día, es plantearnos derechamente la reapropiación social de aquello que fue público. Vale es una empresa sanitaria que está en manos de los profesores de Ontario, Canadá, Ontario Teacher Pension Plan, la administradora de los fondos de pensiones de los profes de Ontario, Canadá, son los dueños del VAL. Y en Chile, el 89,2% de los clientes totales de agua potable en el país están en manos de empresas transnacionales como el Grupo Suez de origen francés, Ontario Teacher de origen canadiense y el Grupo Marubeni de origen japonés. Yo creo que hoy día ya esa situación es francamente intolerable, porque a propósito, hoy día en Chile pagamos las tarifas más altas de América Latina por consumir agua potable, y cuando tú revises tu cuenta de agua, te darás cuenta que lo más oneroso es el tratamiento de agua servida, y todos sabemos que el tratamiento de agua servida que practica EPAL, por ejemplo, en el litoral de los Poetas, consiste en tener 4 emisores mar adentro, donde se derraman todos los percolados sólidos y líquidos mar adentro. Por tanto, creo que hoy día hay que plantearse seriamente la reapropiación social de aquello que fue público. Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, y encadenado con eso mismo, quiero darle la palabra a Hernán Ramírez, que es nuestro asesor técnico de Mususare, y preguntarle entonces, ¿cuál sería el origen de la situación actual de las diferentes zonas de sacrificio? ¿Cuán grave es esa situación hoy día? ¿Cuál es el riesgo futuro para el resto del país? ¿Y cuáles son las responsabilidades que deberían exigirse los distintos estamentos del Estado respecto de su recuperación y restauración de los ecosistemas afectados? Hernán, te dejo. Activa tu sonido, por favor. Gracias, Juanita. Un gran saludo a Rodrigo, a Jaime, a la Arián, que veo por ahí, a Hernán, a Gerardo, que por ahí lo veía y en este momento no lo veo. Bueno, a todos los amigos, para mí es un gusto estar acá. Y una pregunta compleja, la zona de sacrificio. Uno podría resumir las causas de la situación de la Bahía Quintero, por un lado, por el exceso que hoy día cuenta de poder el Ejecutivo. Acá uno de los grandes problemas es el tema de cómo el Ministerio de Medio Ambiente pasa por encima de muchos otros ministerios, en algunos casos, o muchas veces por sobre la misma comunidad. Tenemos problemas con las normas ambientales y de calidad del aire chilenas. Si uno hace la comparación, hace el ejercicio de comparar las normas de calidad, especialmente las de contaminantes que uno respira en la zona de Quintero, Puchuncaví, incluso en la zona de Santiago, uno puede ver que nuestras normas, nuestra situación hoy día es pésima comparada con lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud o como las normas que tiene la Unión Europea u otros países. Por otro lado, los planes de contaminación en Chile en realidad no descontaminan. Llevan el nombre de plan de descontaminación, pero básicamente son planes que buscan igualar la condición de los territorios a una norma que ya de per se la norma es excesivamente alta. Tenemos situaciones, y esto es porque el mismo ministerio, las mismas autoridades, el mismo ejecutivo lo ha definido, como la eliminación de normas de calidad, normas respirables como la norma del arsénico. El año 2004,
a fines del gobierno del presidente Elwin, se dicta la norma de arsénico respirable. Llega el presidente Frey y simplemente la elimina. Y han pasado de aquello 25 años y aún sigue en la zona como Quintero Puchuncaví respirando concentraciones de arsénico que en otros países sería absolutamente inaceptable. La decisión también del Ejecutivo, como en el caso de Campeche, de modificar una ley de la República después de que la Corte Suprema obliga a paralizar la construcción de la termoeléctrica, que en aquella época era la termoeléctrica más grande construida, aprobada y construida en Chile. No obstante eso, el ministro del Interior del gobierno de la presidenta Bachelet lo que hace es firmar un decreto que sale publicado un día 30 de diciembre, en el cual modifica una ley que le da una viabilidad legal a un hecho que era absolutamente ilegal, que era construir una termoeléctrica sobre un territorio donde los instrumentos de ordenamiento territorial solo permitían áreas verdes. Junto con el exceso de poder del Ejecutivo, que muchas veces está al servicio de los grandes intereses económicos, de conseguir que el Producto Interno Bruto ojalá supere al año anterior, tenemos también problemas con los tribunales nacionales, problemas con los tribunales ambientales, problemas con las cortes de apelación. La respuesta que han dado los tribunales a los abusos ambientales, tanto en la decisión de la autoridad misma, del Ejecutivo, así como también de los privados, ha sido lenta y muchas veces ha negado el derecho de las comunidades a defenderse. Para los habitantes de Quintero y Puchuncaví es un espanto, un terror ir a la Corte de Apelación de Valparaíso, porque generalmente todos los recursos presentados por intoxicación o ya sea por otras razones ambientales son rechazados en la Corte de Apelación de Valparaíso. Con el Tribunal Ambiental no es mucho lo que hemos podido concluir que sea mejor. Los pescadores de Ventana llevan ya casi 4 años en los tribunales ambientales por un recurso por daño ambiental y hasta la fecha no ha habido ningún avance. Por otro lado, la Fiscalía Marítima, que investiga los varamientos de carbón, lleva hace 8 años abierto una causa de investigación que todavía no determina responsable. Así que, en general, la justicia ambiental aún está en deuda y mientras ese poder del Estado, esa instancia del Estado no funcione, difícilmente la situación de las zonas de sacrificio van a poder ir mejorando. Por otro lado, tenemos el lobby industrial, ese lobby gigante de parte de las empresas en donde el dinero aparentemente lo compra todo, en donde de generar el mismo lobby con respecto a los poderes del Estado genera que esta desigualdad se vaya incrementando a lo largo del tiempo. Acá en Quintero Puchuncaví son conocidos lobistas como Enrique Correa, que hizo un trabajo, que le ha trabajado a AESGENER, la Cristina Vitar, que también ha sido una asesora de AESGENER, Francisco Walker, hermano del ex senador, diputado, y que hizo un trabajo, un lobby fuerte con unos proyectos de inmobiliaria en la zona de Quiriyuca, con el proyecto del Alto. Y hoy día vemos a Juan Carlos Monkever, director de Medio Ambiente de AESGENER, que es una de las termoeléctricas más peligrosas a nivel nacional, que es responsable a lo menos de 4 zonas que están declaradas hoy día en condición de saturada de la calidad del aire por las emisiones que genera. Y Monkever, que hoy día es su encargado de medio ambiente y que hace un fuerte lobby hacia la Superintendencia de Medio Ambiente, durante el primer gobierno del presidente Bachelet, él fue su superintendente de medio ambiente. Entonces, por otro lado, vemos este fuerte lobby, de Piñera. Y vemos, aparte de este fuerte lobby, vemos por otro lado que la opinión de la comunidad no tiene nada de vinculante. Los proyectos se presentan a la comunidad, se le pregunta la opinión, si están de acuerdo o no están de acuerdo, pero en términos concretos es solo una opinión y no hay ningún tipo de
de vinculación con lo que quiere la comunidad, con lo que necesita la comunidad, con lo que puede vivir con la comunidad y lo que no debería estar presente. Por otro lado, la Superintendencia de Medio Ambiente y el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental son entidades que están bajo la administración del Ministerio de Medio Ambiente, entidades que deberían tener un grado importante de autonomía en sus decisiones, especialmente que son decisiones de carácter técnica. Ahora, si vemos cuáles son los riesgos con respecto a la situación de la zona de sacrificio y específicamente con la Constitución, con la nueva Constitución, es que puede ocurrir algo similar a lo que hoy día está redactado en la Constitución. Con respecto a los temas ambientales, la Constitución, en su artículo 19, numeral 8, redacta algo que parece bueno o parece adecuado, que dice que todos tenemos la seguridad de vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Señala que es deber del Estado velar porque este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza. Señala también que la ley podrá establecer restricciones específicas de ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger el medio ambiente. El riesgo es que pueda quedar algo de esas características redactadas en la nueva Constitución, pero finalmente termina siendo letra muerta. Hoy día sabemos que la ley no restringe ciertos ejercicios y ciertos derechos frente a temas ambientales. Vemos cómo aquí en la zona, por otro lado también de la vía de Quintero, se siguen autorizando proyectos a pesar de estar declarados como saturados y ser conocida como una de las zonas de sacrificio del país. Hoy día tenemos en la bahía de Quintero 2 proyectos de desaladora autorizadas para su construcción, proyectos que van a generar diariamente 8.400 toneladas de salmuera que se van a verter a una bahía que han sido determinados y que ha sido comprobado por una serie de estudios que está contaminada, que nadie lo desconoce eso. No obstante, igual el Servicio de Evaluación Ambiental y las instancias políticas regionales permiten que estos proyectos se autoricen. Tenemos también un terminal químico de Oxiquín autorizado en la bahía, que afortunadamente no ha sido comenzado su construcción, pero se van juntando proyectos ya a los existentes y no podemos, lamentablemente no observamos una preocupación efectiva de las autoridades para que esta situación de zonas de sacrificio no se siga repitiendo acá ni en otras zonas. Cuando uno tiene la oportunidad de ir a Mejillones, de un complejo industrial incluso mucho más grande que la Bahía de Quintero, con casi 30 empresas, con características absolutamente peligrosas, contaminantes, pero aparentemente frente al poder económico, la opinión de las comunidades, las enfermedades de las comunidades, no tiene ningún peso. Así que nuestra gran desafío con respecto a la nueva Constitución es poder empoderar a la comunidad, que es la única instancia en la cual podemos esperar que haya una defensa efectiva de los territorios y que lo que quede escrito en la Constitución efectivamente se haga ley, se cumpla y no sea un saludo a la bandera como hoy día está escrito y aparece en la actual Constitución. Muchas gracias, Hernán. Entonces tendríamos que poner mucho ojo en la redacción de los artículos que producen este rebote y esta contradicción enorme entre lo que está escrito y lo que realmente sale como resultado, ¿no es cierto? Bueno, ahí Jaime, luego, si es que tenemos tiempo, nos podría ilustrar sobre las consecuencias que tienen los numerales desde el 20 hacia el 24 en el artículo 19, ¿no? Yo quiero pasar a una segunda ronda rápidamente. Les recuerdo que si tienen preguntas, por favor, las vayan mandando en el chat para poder escoger 10 preguntas máximo para que ustedes tengan la posibilidad también de comunicarse con nuestros panelistas.
Les voy a hacer la misma pregunta a los tres. Es muy sencilla. ¿Cuál es la motivación que tienen ustedes para estarse presentando como candidatos, exponiéndose como candidatos? ¿Y cuál es la razón principal por la cual nosotros, los electores, deberíamos votar por ustedes? Ahora, quiero también decirles a los tres que los tres ojalá estén dentro de las autoridades elegidas para que puedan poner sobre la mesa la discusión de estos temas que nos va literalmente la vida en ellos. Quiero saludar a Daniel Paz, que de Argentina se acaba de unir al grupo. Así que partimos con Jaime. Siempre me complican estas preguntas. Esto de decir por qué uno es tan bacán y hay que votar por Baza, porque Baza es tan bacán. Siempre me enreda. Y yo creo que la respuesta, la respuesta no se construye en clave individual. Yo creo que eso es lo primero que debiéramos decir hoy día, ¿verdad? Yo estoy aquí primero que nada porque soy ciudadano, ¿verdad? Y como ciudadano estoy cabreado de ver lo que está pasando en el país, ¿verdad? Eso es como lo primero. Ahora, claro, la papeleta de los candidatos y candidatas a la constituyente está llena de ciudadanos y ciudadanas que están cabreados de lo que está pasando. Pero igual es positivo, porque somos muchas las personas que entendemos que el país necesita cambios estructurales. Pero más que defender por qué yo soy tan buen candidato, ¿verdad? O por qué yo debiera pedir que la gente votara por mí, creo que es muy importante poner encima de la mesa cuáles son primero los compromisos, ¿verdad? Que uno como ciudadano común y corriente asume en el marco de un proceso histórico, político y social tan importante como el proceso constituyente. Y segundo, cuáles son, de alguna manera, los efectos que mi intervención en este proceso electoral busca conseguir, ¿verdad? En el marco del proceso de transformación social que estamos viviendo. Yo creo que esos dos son elementos súper importantes que hay que saber, creo yo, evaluar, ¿verdad? Aquilatar. En primer lugar, a mí me parece que es fundamental poner de alguna manera en valor, ¿cierto? Ser capaz de valorar y de evaluar políticamente cómo la participación política de la ciudadanía ha sido capaz de incluso revertir muchos de los dispositivos políticos, jurídicos e institucionales que se han articulado desde el poder institucional, desde la clase política tradicional, para evitar que personas comunes y corrientes como nosotras lleguemos a estos cargos de representación popular, lleguemos a escribir la nueva constitución. Desde mi perspectiva, me parece que es fundamental entender que el proceso electoral que estamos viviendo va mucho más allá de la redacción de la nueva constitución. El gran desafío, creo yo, está en la reconfiguración, en el fortalecimiento de la organización social y en cómo ese fortalecimiento de la organización social contribuye, ¿cierto? Colabora a una reconfiguración de las relaciones de poder en la sociedad, ¿verdad? A reconstruir finalmente nuestra democracia. Y desde mi candidatura, de la candidatura que estoy representando de alguna manera, porque hay un equipo detrás, ¿verdad? No solamente la persona que pone la cara, ¿verdad? Sino que el equipo que está detrás, entendemos que la batalla que estamos dando es una batalla que tiene una pata electoral, porque efectivamente estamos pensando en cómo ganar las elecciones del 11 de abril, pero es principalmente una batalla política, que tiene por finalidad poner el trabajo que se está haciendo al servicio, poner el trabajo que se está haciendo a disposición de ese proceso de reconstrucción de poder popular, ¿verdad? De ese proceso de fortalecimiento de la organización social. Por lo tanto, no estamos trabajando solamente para ganar el 11 de abril,
sino que estamos trabajando además para protagonizar, liderar, contribuir, acompañar los procesos de transformación social que empezaron antes del proceso constituyente y que van a seguir mucho después de las elecciones del 11 de abril y que van a seguir incluso después de aprobada la nueva constitución. Entonces, yo, entre comillas, lo que pido, ¿verdad? Cuando me hacen este tipo de preguntas de por qué Jaime Basse y no otro candidato, yo en realidad lo que pido es que la gente se informe, ¿verdad? Que si nos quieren apoyar, si nos quieren ayudar, que sea un poco en esa lógica, ¿verdad? No estamos ayudando a un candidato individual, no estamos ayudando a un académico destacado, ¿verdad? No estamos ayudando al compadre de la corbata en el Congreso Nacional, al que retaron por el sin corbata en el Congreso Nacional, sino que estamos apoyando un proceso de construcción de poder social, ¿verdad? Y estamos construyendo toda la campaña desde esa perspectiva. Estamos trabajando en equipos, estamos trabajando con Rodrigo Mundaca, estamos trabajando con Macarena Ripamonti en Viña del Mar, con Francisco Riquelme en Casablanca, con Carolina Ciró en San Antonio, ¿verdad? Con Bernardo Álvaro en Cartagena, que son distintos candidatos y candidatas a alcalde y alcaldesas del Distrito 7. Estamos trabajando con un montón de candidatos a concejales, ¿verdad? De distintos partidos, porque entendemos que esto no es un desafío personal, esta no es una aventura individual, esto es un trabajo colectivo. La política tiene que volver a ser una acción colectiva, no individual, no de un pereyoma que se roba el agua, no de un walker que se roba, bueno, en fin, ¿para qué vamos a seguir, verdad? Tiene que volver a ser una acción colectiva. Y la única forma de que la política vuelva a ser una acción colectiva es que las personas comunes y corrientes como nosotras nos juntemos, nos organicemos. Y mi campaña, mi candidatura tiene esa finalidad. Quiero ganar, obviamente, el 11 de abril, no voy a decir que no, obviamente quiero ganar. Estamos haciendo todo el esfuerzo para ganar, pero estamos haciendo el esfuerzo para ganar porque queremos que ese triunfo colabore, ¿verdad? Tribute, contribuya al fortalecimiento de la organización social. Esa sensación de abuso tan característica de la revuelta popular, del estallido social, tan simbólica, que representa tan simbólicamente lo que han sido los últimos 30 años, representa finalmente una concentración del poder político que se explica por la falta de organización social de la ciudadanía. Entonces, esa es un poco la apuesta que estamos haciendo desde mi candidatura. Pensemos qué es lo que el candidato o la candidata y su equipo propone para fortalecer la organización, para abrir los canales de participación ciudadana, y esos son los dos grandes elementos a partir de los cuales hemos construido una campaña. Trabajo en equipo, fortalecimiento de la organización social en sus distintos niveles, ¿verdad? Los activistas, sindicales, etcétera, para que el proceso constituyente sea efectivamente un espacio de reconstrucción del poder, un espacio de distribución, de democratización del poder político, donde todas las personas podamos participar en condiciones de igualdad. En condiciones de igualdad. Eso es lo que yo pongo por delante, ¿cierto? Más allá de los méritos que yo individualmente pueda tener, porque de verdad, creo que es hora de que la política vuelva a ser una acción colectiva, no de personalismos, sino que de ideas, y yo creo que nuestra candidatura tiene esa fortaleza, ¿verdad? Precisamente porque ha puesto ideas sobre la mesa y porque se ha puesto al servicio de un proceso histórico, social, que va más allá del proceso constituyente. Esa sería la respuesta, Juanita. Muchas gracias, Jaime. Gracias. Rodrigo. Estás muteado. Sí, ahora sí. Estaba escuchando a Jaime con muchísima atención. A mí no, creo que esta es como segunda vez que nos hacen esta pregunta y me quedé pensando, me quedé reflexionando en esta pregunta. Yo milito en la causa del agua y soy parte de un movimiento social que desde la provincia de Petorca toma la decisión de organizarse y resistir el despojo del agua en la provincia de Petorca y levanta una estrategia de lucha, de visibilización, de parlamentarización del debate, a pesar de la desconfianza que tenemos en gran parte de la casta política, y de batallar junto a otros. Y levantamos una estrategia que probablemente era muy rudimentaria inicialmente, pero que instala la lucha por el agua en el país.
junto a otras también, somos muy respetuosos de los otros movimientos que también han hecho un aporte notable a instalar esta batalla nacional y hoy día internacional, a propósito de que hoy día en cada foro internacional que hemos estado, siempre se refiere a Chile en materia de bienes naturales comunes como el peor vecino y como el ejemplo más notorio de lo que no hay que hacer con los bienes naturales comunes. Yo milito en esa causa hace más de una década, y milito en la causa del agua precisamente porque creo que le dijo Jaime, la recuperación del agua para nosotros es un imperativo ético, un imperativo moral, porque todas las vidas dependen del agua hoy día, no solamente la vida humana, también la vida de los vegetales, el funcionamiento del ecosistema, el desarrollo de las economías locales. Y después de más de una década de resistir, de hacer lo que hay que hacer, de estar en los cortes de ruta, de estar enfrentando la violencia policial, la criminalización, el haber sido condenados también por haber denunciado a quien fuera el ex ministro del Interior de Michelle Bachelet, Pérez Lloma, que tiene una relación directa también con la bahía de Quinteros, Ventana, Puchuncaví, a propósito de la bahía a propósito de Campiche, ¿no? Que es quien firma Campiche, el año 2010, me parece, a fines del 2010. Nosotros, después de una década de batallar intensamente, de haber sido, y no lo digo en tono de víctima, ni mucho menos, porque ninguno de nosotros se considera víctima, nos consideramos luchadores sociales, nuestra organización Modatima, después de haber batallado intensamente, y a propósito de la revuelta popular, donde junto a otros también tuvimos una destacada participación, y donde el tema de la revuelta popular, no pocas movilizaciones, las movilizaciones fueron encabezadas por una consigna que dejó de pertenecernos a nosotros, esa que dice no es sequía, es saqueo. Durante el marco de la revuelta popular y cuando sobreviene la pandemia, entramos en una reflexión muy intensa al interior de Modatí. Me voy a contar, creo, no sé si alguno me lo ha escuchado, probablemente el Jaime me lo ha escuchado. Entramos en una reflexión bien intensa cuando un par de compañeros en algún minuto señalan, bueno, dice, ¿cuánto tiempo más vamos a permanecer en las galerías del estadio gritando árbitro saquero sin entrar a la cancha a disputar el partido? Y esa reflexión que era probablemente una reflexión muy futbolera, sin duda, porque somos muchos los futboleros, esa reflexión que era una reflexión bastante simple nos caló muchísimo. Y empezamos una discusión muy intensa al interior de Modatima, en la perspectiva de si estábamos en condiciones de poder disputar espacios de deliberación popular, espacios como los que estamos involucrados. Y tomamos la decisión de hacerlo. Nosotros como organización hoy día llevamos 4 candidaturas constituyentes, la Caro Vilche en el 6, llevamos en el 20 a Carlos López en Bio Bio, a la Manuela Arroyo en el 23, y a la María Barrera en el 25, que es una de las lideresas que ha encabezado las movilizaciones por la desprivatización y desmercantilización de la sanitaria. Y tomamos la decisión de disputar la gobernación regional. Y no teníamos cómo hacerlo, porque en el mes de agosto del año pasado, cuando tomamos la decisión, dijimos, bueno, si vamos independiente por completo, necesitamos el patrocinio de aproximadamente 7.000 firmas en un escenario de pandemia como el que estamos viviendo, a 1.500 pesos la firma. La verdad que era imposible que lo pudiéramos hacer. Somos una organización extraordinariamente austera, como todas las organizaciones que luchan y batallan por los derechos humanos ambientales. Y explorando y conversando, pues, finalmente se dio la opción de disputar desde el Pacto Frente Amplio en nuestra condición de independientes, manteniendo nuestra independencia y nuestra autonomía discursiva y de despliegue como Modatima. Y recorrimos intensamente la región. Nosotros éramos, para decirlo en estos términos, éramos como el pato de la boda, éramos como el arroz graneado en las primarias, porque pocos apostaban por nosotros. O sea, la verdad, teníamos 0 recursos. Nosotros también, lo voy a decir en estos términos, no somos parte del consenso elitario de la casta política chilena, muy por el contrario, no tenemos nada de pertenecer al consenso elitario a propósito de la dualidad y la contradicción pueblo-elite. Nosotros no pertenecemos a la elite, ni mucho menos. Y la verdad que nadie apostaba mucho por nosotros y nos miraron muy despreciativamente también, nos trataron con poca deferencia, para decirlo así muy elegantemente. Y sin embargo, el 29 de noviembre fuimos primera mayoría, y primera mayoría nacional proporcional, sacamos 18.147 votos, en una elección chiquita, donde participa el 3,5% del padrón, probablemente una elección muy ideológica, y fuimos superados solamente por Orrego en la región metropolitana, pero proporcionalmente, en términos demográficos, nuestra votación fue primera mayoría nacional proporcional. Y ahí entramos en un desafío que es el que nos tiene hoy día batallando intensamente y sin abandonar en la calle. Llevamos 6 meses en campaña, 6 meses en campaña intensamente, todos los días en terreno, todos los días en la calle. Y finalmente, a propósito de la primaria, referenciamos de que hoy día la región de Valparaíso es la región que tiene la mayor cantidad de conflictos socioambientales del país, la mayor cantidad de campamentos del país,
la mayor cantidad de población dependiendo de los camiones de aljibes para poder abastecerse de un bien esencial para preservar la vida. Es una región que tiene hoy día 2 dígitos en materia de cesantía y que en el último año ha perdido 90.000 empleos, y de esos 90.000 empleos, el 55% de los empleos perdidos han afectado a mujeres. Tenemos muchísimos motivos por los cuales luchar en la región de Valparaíso. Y hoy día también, como bien decía Jaime, esto no es una cosa individual ni mucho menos, tenemos un equipo gigante. Tenemos compañeros que están a cargo de las comunicaciones estratégicas, como Pedro García, como el Nico. Tenemos compañeros que están a cargo del programa, como la Maca Pereira, compañeros que están en los despliegues territoriales, como el Jan, como el Lucho, un jefe político de campaña que es el Rodrigo Faúnde. Y respondemos también a la demanda del movimiento social. Nosotros somos parte del movimiento social. En el marco de la revuelta popular, recuerdo nítidamente que después del 15 de noviembre estuvimos acampando 11 días entre medio de los dos poderes, entre el Poder Judicial y el Congreso, y estuvimos ahí los movimientos más emblemáticos del país, el movimiento No Más AFP, el Colegio de Profesores, el movimiento Ucapau, Modatima, y estuvimos acampando ahí precisamente para referenciar la importancia que tenía de que ese proceso que se abre el 15 de noviembre pudiera asumir la responsabilidad de cuestiones que estaban pendientes, plurinacionalidad, paridad de género y un mecanismo de participación de independientes que fuera lo suficientemente democrático para no marginar a los independientes. Por tanto, yo soy parte de ese movimiento social. Nosotros hoy día encarnamos un programa que hemos dicho, queremos deconstruir una región de derechos, inclusive y con equidad de género. Queremos una región cuya base económica sea justa y solidaria, y queremos también una región cuya planeación territorial sea sustentable, que sea integrada, que no degrade ni deprede el medio ambiente, por tanto, y que tenga 2 principios transversales a esas 3 entradas: democracia directa y participación. Eso es lo que hoy día encarnamos nosotros como propuesta, como demanda en las calles, en los territorios, y nos mantenemos en la calle porque podemos caminar con muchísima libertad y con muchísimo respeto por parte de quienes nos reciben en los campamentos, en las ollas comunes, junto a los movimientos socioambientales de la región de Valparaíso, particularmente aquellos que defienden el patrimonio ambiental en el Pulmón Verde de Reñaca Alto, en el Parque Gómez Carreño, en el Parque Cancán, en 14 Asientos en La Salina, el Parque Dunar en Las Cruces, en el Tabo. En fin, hoy día hay tantos compañeros movilizados que nos da... No, lo único que nos preocupa es poder estar a la altura de las circunstancias, y lo decimos con muchísima humildad. Y con esto termino. Nosotros hemos dicho que, y lo pueden constatar, jamás hemos pedido ni un voto, nunca, ni en las primarias ni ahora, porque creo que nosotros lo que hemos hecho es ponernos a disposición, y ponernos a disposición de los y les que luchan, ponernos a disposición de aquellos compañeros que han podido formular teoría crítica desde las comunidades, porque hay conocimiento complejo que se construye no solo en las universidades, también en los territorios, y nuestro programa está insumado desde las comunidades, desde los territorios, un programa que se sintetiza en estas 3 entradas: una región de derecho inclusiva y con paridad de género, con equidad de género, una región que sea una base económica justa y solidaria, y con un principio de ordenamiento territorial basado en la integración sostenible, no depredante y no degradante. Eso lo encarnamos y está sintetizado el programa en esas 3 cajas. Nosotros hemos dicho también, y con esto termino, que podemos perder o podemos ganar. La derrota y el triunfo siempre van a ser circunstanciales. Muchas veces son producto del camino emprendido, del derrotero seguido, sin duda, porque hay que hacerse responsable por aquello. Pero podemos perder o ganar, y siempre va a ser circunstancial. La derrota, la victoria siempre son circunstanciales, porque inmediatamente a la hora siguiente estamos nuevamente desafiados. Lo que nadie puede dudar de nosotros es que vamos a seguir peleando, que vamos a seguir luchando. Y creo que ahí ha estado la clave de esta campaña. El que el movimiento social de la región de Valparaíso nos aprecia y sabe que efectivamente vamos a cumplir con lo que decimos. Porque somos de aquellos que hacemos lo que decimos. No somos aquellos que pensamos lo que tenemos que hacer, sino que somos de aquellos que hacemos lo que decimos. Y vamos a ser coherentes, hasta el final. Sabemos que la bestia agazapada espera agazapada para golpearnos. Estamos muy atentos, lo sabemos. Y sabemos que va a llegar un minuto en que la campaña probablemente va a entrar en un nivel de beligerancia que a lo mejor puede ser bastante inaudita, a propósito de lo que sucede en nuestro territorio en particular, en la provincia de Petorca, y donde yo sigo viviendo.
Hemos desplegado la campaña desde la provincia de Petorca. Estoy en la Ligua en este minuto y no nos hemos querido cambiar del territorio a propósito que yo vivo hace 25 años en la provincia de Petorca, pero también porque nos interesa referenciar muchísimo de que el proceso de descentralización también tiene que hacerse en la región, porque vivimos en el patio trasero de la región de Valparaíso, sin hospital de especialidades, con serias dificultades de conectividad, el transporte público que no existe, y donde hoy día tenemos todos los cerros llenos de palto y los ríos transformados en páramos secos e inhóspitos, pero aquí seguimos resistiendo en nuestras comunidades, en nuestros territorios, y desde aquí disputamos. Por eso con Jaime el otro día coincidíamos cuando decíamos que el proceso constituyente y la norma que salga elaborada desde ahí es un punto de partida y no un punto de llegada, porque es fundamental hoy día mantener las batallas en las comunidades, en los territorios. Y probablemente vamos a continuar así. De verdad me da mucho pudor y nunca lo hice ni lo voy a hacer ahora tampoco. Nunca hemos pedido votos. Nosotros nos ponemos a disposición de las y los que luchan y vamos a ser coherentes hasta el final. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, es una pregunta que va también destinada a los votantes y las votantes que están desmotivados por ver tanta dispersión en las listas que no son las oficialistas, pero también porque nosotros estamos un poco acostumbrados también a esto de tener esta relación dual con el tema del poder. Yo creo que no hay que tenerle miedo en este minuto, hay que llegar hasta las últimas consecuencias, porque en este momento, y por primera vez en tantos años, tenemos la oportunidad de tomar un pedacito de poder. Es la primera vez que se va a hacer una nueva constitución en forma colectiva, en forma con delegados elegidos. Y a mí me parece que eso es también recuperar la distribución del poder, pero también hacerse cargo de que hay gente que tiene que perder un poco esto de no querer tener poder. Tenemos que querer tener poder, porque si no, no entusiasmamos a nadie. Y porque también en este momento el ver si la gente no quiere tener poder, entonces, ¿qué estamos haciendo en el fondo? ¿No? También es una postura, ¿no? Que también hay que evaluar. De pronto se aprecia y se alaba el sentido de humildad, sobre todo viniendo de personas como Jaime y de Rodrigo, que tienen un prestigio nacional e internacional. Pero los invito a reflexionar, a seguir reflexionando sobre este tema de denunciar al árbitro. Yo creo que aquí hay que meter el gol y no tirar para el córner. Yo no sé mucho de fútbol, pero la verdad es que a los chilenos nos cuesta meter el gol, aunque no hay arquero al frente. Y es como más fácil chutear la pelota para atrás, ¿no? En el fondo tenemos que empezar a meter goles. Yo creo que esta es una oportunidad y no la podemos despreciar. Te cedo la palabra, Hernani, discúlpame, pero me encantaría saber, porque tú llevas muchos años involucrado con la lucha medioambiental en la Bahía de Quintero. Llevas mucho tiempo conociéndote y dándote a conocer y apoyando las luchas ambientales en el lugar. Entonces, de pronto verte en este papel a mí me da mucho gusto, pero me gustaría saber cuál es tu opinión y tu motivación. Bueno, quiero ser candidato a fin de aportar en la nueva Constitución. Tengo una experiencia de 20 años en la participación y en la lucha con organizaciones sociales de acá, de la zona, de la conocida zona en sacrificio de Quintero y Puchuncaví. Creo que esa experiencia que comienza con los pescadores. Yo soy de profesión ingeniero en pesca. Yo llegué en el año 97, en el siglo pasado, a trabajar con los pescadores de Ventana, básicamente a transferir tecnología en lo que respecta al cultivo de moluscos. Ese cultivo de moluscos que los pescadores con mucho esfuerzo lo comenzaron a realizar,
el año 99 la autoridad sanitaria instruye paralizar la venta de moluscos de los pescadores, básicamente porque tenían niveles muy altos de metales pesados. Nunca se preocuparon en prohibir que las empresas funcionasen o que las empresas prohibir que las empresas botaran contaminantes a la bahía o determinar menos quiénes eran los responsables de sus altos niveles de metales pesados. Desde esa época me empiezo a dar cuenta que acá hay una desigualdad enorme y que hay la necesidad de poder buscar empoderar a la comunidad. Y así, me acuerdo el año 2002, con Cruz Carvajal, una amiga de Quintero, con Eugenio Silva, comenzamos a buscar cómo articular con la comunidad. En esa época los temas ambientales eran temas tabú todavía en la Bahía de Quintero, eran temas peligrosos, decía la gente. Mejor no hablar de ese tipo de cosas porque te puede pasar algo. Y especialmente porque hay poderes muy grandes en la bahía, hay gente que está dispuesta a defender su puesto de trabajo en algunas empresas a costa de cualquier cosa. Entonces, bueno, pero nosotros seguimos y creamos el Consejo Ecológico y posteriormente participamos en otras agrupaciones. Mi candidatura hoy día es levantada por organizaciones del territorio. Las mujeres son el sacrificio en resistencia de Quintero y Puchuncaví, el Centro Cultural de Orcón, la comunidad por el buen vivir de Puchuncaví. Los meses de noviembre y diciembre del año 2020 se realizan en Orcón un par de cabildos ciudadanos en el cual se establece un mandato y se me pide poder llevar ese mandato, un mandato de 15 puntos en los cuales está el derecho a un medio ambiente sano y a la protección de la naturaleza, el derecho a la paridad de género, el derecho a la protección de la infancia, el derecho a la protección, a la salud y a la vida digna para los adultos mayores, el derecho de los pueblos originarios, educación gratuita y de calidad, derecho a la salud digna para todos, un solo sistema igualitario para los chilenos, el derecho a la vivienda digna, la reestructuración del sistema democrático. Y esto son temas que van saliendo de la misma comunidad, de los vecinos, de ninguna persona más especial o mejor o menos especial que el vecino de todos los días. Evaluar los desempeños de cargos electos a la mitad de los periodos, la revocación del mandato, es un tema que está dentro del mandato que se me encarga. Los plebiscitos periódicos, especialmente en temas como el Tratado de Libre Comercio, los megaproyectos que se instalan en los territorios, los megaproyectos de parto, los megaproyectos de energía. Esos proyectos deben ser revisitados con la comunidad. No es posible que el Estado establezca que tiene que construirse eso, y ese es uno de los temas que están presentes en el mandato. Así como también los plebiscitos en el caso de una declaración de guerra en donde es la comunidad, y afortunadamente en estos últimos 100 años no ha ocurrido, pero nunca estamos libres de eso, y en donde la comunidad, la persona sencilla es la que da, pero los que deciden son los que tienen el poder, el ejecutivo, el legislativo. Eliminar el Estado subsidiario, hoy día eso es una urgencia de la comunidad. Hay absoluta coincidencia en ese requerimiento, la salud, la previsión social, las obras civiles, el agua, la vivienda, son temas que el Estado debe hoy día entrar. La propiedad de los recursos naturales como bienes comunes, eso también es fundamental, el agua, los peces, la minería. La reformulación de las fuerzas policiales, eso salió claramente. Carabineros debe cambiar, Carabineros debe ser otro. Y eso es uno de los temas que también nace de los cabildos de Orcón. Reformular o eliminación del Tribunal Constitucional. No más sueldo vitalicio para los expresidentes, lo que es un insulto para todos los chilenos que viven con un sueldo mínimo. Y el cambio de la materia energética como una necesidad urgente frente a la situación de cambio climático. A eso se agrega el reconocimiento del mar, del océano dentro de la Constitución. Hoy día la Constitución ni siquiera lo menciona. Uno analiza la Constitución de Argentina, de Perú, incluso de Bolivia, y a ellos tienen en su Constitución presente el océano como un bien
para todo el país, para todos sus habitantes. En Chile ni siquiera eso se considera. Personalmente creo en la vocación, perdón, personalmente creo en la vocación del trabajo social. Creo que este mundo estamos de pasada, que de acá no nos llevamos nada. El único sentido de la vida es dejar algo de lo que encontramos, dejar algo mejor. Me he preocupado siempre de estar aprendiendo, estudiando, conociendo un poco más. Creo que hay que estar preparado para enfrentarse a las autoridades, al Ejecutivo. Hemos visto cómo la autoridad engaña a la comunidad, especialmente en esta zona. Hemos visto cómo construyen, en el caso de Quintero y Puchuncaví, planes de descontaminación que al final lo que menos hacen es descontaminar. Por lo cual, permanentemente siempre estoy estudiando. Hoy día estoy con un diplomado en la USAC de contaminación del aire. Así que creo que esos son elementos que permiten un poco generar herramientas para avanzar. Voy en una lista de movimientos sociales independientes del Distrito 6. Elegimos ese camino, no obstante hubo propuesta, ofrecimiento de parte de algunos parlamentarios de ir en un partido, pero la comunidad sí lo decidió, y para mí, siempre, una persona que yo siempre he sido independiente, porque me incomoda la posibilidad de presiones de partidos que puedan de alguna forma afectar o intervenir en las militancias. Yo he sido siempre una persona que se siente ciudadano, que donde puede aportar a mejorar el país es de la comunidad, de la organización. Y eso es lo que hoy día ofrezco. Mi participación dentro de la comunidad, mi experiencia, mi vida austera. Pueden verlo, yo sumamente austero, y lo hago con gusto porque me gusta entregar. Eso, no quiero hablar más de mí porque no me gusta tampoco hablar mucho, y tú me conoces, Juanita, y bueno, me incomodó esta pregunta, pero entiendo que hay que responderla. Muchas gracias, Hernán. Bueno, les cuento que tenemos justo 10 preguntas. Entonces, mientras me organizo un poco para podérselas leer, quería decirles que les agradezco tanto a todos los que han participado, a todos los que han mandado las preguntas, que son todas muy interesantes, y voy a partir por una que es, que es inquietante y que tiene que ver con algo que le voy a pedir a Rodrigo, si es que tiene antecedentes sobre cuál es su opinión. A los tres les voy a pedir la opinión, a los tres, es una pregunta dirigida a los tres. ¿Cuál es la opinión que tienen sobre el proyecto de Juan Sutil de la carretera hídrica submarina? Este proyecto que pretende sacar agua desde los ríos, desde la región del Maule y el Biobío, para llevarla al norte, específicamente para uso mineras. Les ruego que activen su audio. Sí, Digo. voy a ser bien breve en la respuesta. Bien breve la respuesta. La tesis de la carretera hídrica es una tesis que ha planteado Piñera, creo que desde que partió su segundo mandato. Y la tesis hídrica dice relación básicamente con trasvasijar agua desde una cuenca hacia otra cuenca. Es simple, eso es. Las experiencias de trasvasije que han habido en otros países, como en Australia, con el mismo Estados Unidos, han provocado daños ambientales que son desastrosos. Porque el vaciar una cuenca para llevar agua a otra cuenca provoca daños irreversibles del punto de vista biótico y abiótico en el medio natural. Hay una fractura metabólica del ciclo hidrológico, porque en la práctica hoy día el vaciar la cuenca para extraer agua hacia el norte, en la perspectiva de mantener el negocio de los holding inmobiliarios, en la perspectiva de mantener el negocio de la agroexportación, o en la perspectiva de mantener el negocio de la minería, no se hace sin daño ambiental o sin provocar un daño ambiental que es francamente irreparable. Uno. Dos, el propio intendente de la región de Biobío, designado por el propio Piñera, Yacaman, ha dicho que este proyecto es definitivamente inviable, porque en la cuenca del Biobío no hay excedentes eventuales de agua que se puedan trasvasijar hacia el norte. No existen excedentes de agua. Y el único excedente que se provoca tiene que ver con la pluviometría, pero no hay excedentes hoy día que pudieran transformar o que pudieran facilitar un proyecto de esta naturaleza. Tengo la plena certeza hoy día de que cuando se nos habla de la carretera hídrica es un proyecto que tiene que ver fundamentalmente
con seguir engrosando las billeteras de Sutil. Es un proyecto que no tiene ninguna viabilidad porque no tiene factibilidad técnica ni tampoco tiene factibilidad desde el punto de vista ambiental. Es absolutamente insostenible ambientalmente, pero además es absolutamente insostenible porque hoy día, ya lo dije, no existen excedentes de agua que permitan el trasvasije, ¿no? El trasvasije del sur a norte. La verdad que estos proyectos lo que hacen en definitiva es... Mira, Piñera durante el primer mandato habló de infiltrar napas freáticas, ya había hablado de la carretera hídrica, ya había hablado del bombardeo de nubes con bengalas de yoduro de plata para hacer llover, y al final, durante su primer mandato, terminó distribuyendo acumuladores de agua para el pueblo pobre y sencillo que no tenía cómo acumular agua. Bidones, acumuladores. Hoy día está en la misma tesis, está en la tesis de la carretera hídrica, está en la tesis de la infiltración de napas freáticas, está hoy día en la tesis de hacer llover, pero hoy día en términos muy concretos y de acuerdo a los decretos de escasez hídrica que se mantienen vigentes en el país, hoy día tenemos un 38% de la población viviendo en zonas con decretos de escasez hídrica, aproximadamente un 38% de la población viviendo en territorios con decretos de escasez hídrica, algo así como 138 comunas, y donde hoy día efectivamente el modelo de desarrollo asociado al extractivismo simple y llanamente ha privado de agua a las comunidades. O sea, hoy día esta viabilidad de esto que se nos vende, valga la redundancia, absolutamente es inviable hoy día, porque no hay excedentes, porque en términos naturales provoca un daño ecosistémico que es irreparable, y en términos también de que hoy día en la práctica es un proyecto que lo que busca es mantener la certeza jurídica que la propia propiedad del agua no se va a tocar, y busca soluciones tecnológicas a problemas que hoy día tienen una profunda raigambre política, económica, social y también cultural. Yo no tengo mucho más que agregar, la verdad, a lo que ya dijo Rodrigo. Solo llamar la atención sobre cómo operan estos modos de acumulación de la riqueza que se presentan frente a la ciudadanía como la mejor alternativa posible, ¿verdad? Como el aprovechamiento más eficiente y sensato de nuestros recursos naturales, ¿verdad? Pero que en el fondo solo van destinados a seguir profundizando el enriquecimiento de los grupos económicos que controlan este país. Por eso el proceso constituyente es tan importante, porque permite empezar a poner coto a este tipo de iniciativas y a reivindicar el poder político del pueblo organizado, ¿verdad? Para defender sus propios bienes y sus propios derechos. ¿No? Eso diría Juanita, además que creo que la explicación de Rodrigo ha estado muy, muy clara. Hernán, ¿tienes algo que agregar? Sí, yo creo que junto con lo ilógico que es en un país que estamos enfrentando una condición en general de sequía, y aunque hoy día la octava región tal vez tenga más pluviometría, tiene más pluviometría que la zona central, que la quinta o la sexta región, pero el tema de la sequía, por lo que se está viendo, viene avanzando hacia el sur. Por ende, es muy probable que en la octava región requieran esa agua a poco tiempo más, y pensar en trasladarla hacia el norte, básicamente para seguir haciendo lo mismo, seguir en la lógica de moler, sacar piedra, seguir moliendo piedra, para exportar concentrados de cobre. Chile, que tiene el 50% de las reservas de cobre, en donde no somos capaces ni siquiera de hacer un alambre, de exportar un miserable alambre, y seguimos exportando concentrado de cobre. Un país que su fundición estatal más moderna ya tiene, es Ventana. La fundición de cobre más moderna que ha construido el Estado de Chile es la fundición de Ventana. Fue inaugurada el año 64, tiene 50, va a cumplir 60 años. O sea, busquemos en la calle alguien que ande manejando un auto que tenga 60 años de antigüedad. Ya sea, aunque lo hayan refaccionado, le hayan cambiado el tubo de escape, ninguna parte. Una fundición que tiene pérdidas acumuladas en los últimos 10 años de 500 millones de dólares. O sea, la idea sutil es seguir haciendo lo mismo, es moler, es no darle ningún valor agregado al cobre, en donde hoy día el esfuerzo de este país debería estar ahí, en el valor agregado, no es seguir depredando, moliendo y destruyendo. Y por otro lado, sacando el agua de un lado para llevarla por otro lado.
Así que no le compro el proyecto al señor Suquet. Muchas gracias. Bueno, hay una pregunta que tiene que ver con el tema lo plantea Ricardo desde Alto Hospicio. ¿Es viable pedir que los grandes usuarios estén obligados a sacar agua de mar tratada a costo del proyecto minero y en todas las ciudades costeras los proveedores de agua domiciliaria estén obligados a usar también agua de mar, como es el caso del modelo de Antofagasta, y que los ríos sean para exclusivo uso agrícola? Esta pregunta es súper interesante. Yo creo que tiene que ver con la prelación del agua. Este tema está muy bien tratado, se los recomiendo para que lo lean en la Constitución del Ecuador. Ahí está muy bien tratado el tema de la prelación del agua y de cómo esta privilegiación, no sé cómo se diría, ¿no? Pero esta prioridad se puede ordenar constitucionalmente. Es un modelo a seguir. Dejo con ustedes a Rodrigo, le dirijo a él esta pregunta. Mira, a propósito de la pregunta, la había mirado en el chat y tengo un texto que es del 15 de enero del 2019, del año, no hace mucho tiempo. Es un texto de Naciones Unidas, es una fuente relativamente seria en esta materia y que han trabajado en esto. Y hay un informe el informe de enero del 2019 señala que aproximadamente a nivel planetario, las plantas de desalinización extraen 142 millones de metros cúbicos de salmuera. 142 millones de metros cúbicos de salmuera, para producir 95 millones de metros cúbicos de agua dulce. A nivel planetario, las estimaciones sostenían al año 2019 que existían aproximadamente 16.000 plantas desalinizadoras en todo el mundo, que producen flujos mayores a los esperados de aguas residuales, pero también aguas residuales altamente saladas y químicos tóxicos que están dañando el medio ambiente. Piensen lo siguiente, según este análisis, las plantas de desalinización extraen aproximadamente 142 millones de metros cúbicos de salmuera. 142 millones de metros cúbicos de salmuera. Por tanto, hoy día la salmuera que se extrae, o esta agua desalinizada, que se extrae a menudo o habitualmente incluye también toxinas como cloro y cobre, que son los que se usan en los procesos de desalinización mediante un sistema que es ampliamente conocido a nivel planetario, que es el sistema de osmosis inversa. Ese sistema de osmosis inversa que se emplea también en Chile a propósito de las plantas de desalinización que están en Antofagasta, la verdad que hoy día es un tremendo tema de discusión, y un tema de discusión también entre nosotros, los que estamos vinculados a las temáticas de agua, porque objetivamente este sistema de osmosis inversa, que consiste precisamente en inyectar una serie de productos químicos para desalinizar, pero el pasivo ambiental para después volver a restituirlo al mar, simple y llanamente lo que hace es provocar un desequilibrio en el ajedrez bentónico, o sea, en el ajedrez que tiene que ver con los recursos marinos, con los recursos bentónicos. Dicho esto, parece curioso que cuando nos llevan a esta discusión se plantee que el Estado, a través de los instrumentos de fomento del Estado y a través de recursos del Estado, sea el que tenga que implementar plantas de desalinización en circunstancias que lo que nosotros hemos dicho es que en regiones y en territorios como Antofagasta, altamente extractivos y objetivamente capturados por la renta de la mega minería química a cielo abierto, lo que a nosotros nos parece es que si hay alguien que tiene que desalinizar, no es precisamente el Estado, es precisamente la industria extractiva la que debería desalinizar con recursos propios y finalmente liberar el agua dulce para las comunidades. En Antofagasta, es cierto, el 90% de la población probablemente está abastecida de agua desalinizada, pero el agua en Antofagasta es francamente intomable. O sea, los que hemos estado en el norte sabemos que esa agua, prácticamente toda la población hoy día compra agua embotellada porque esa agua no da ninguna certeza del punto de vista de la higiene, del punto de vista de la inocuidad. A propósito del agua que hoy día se consume, particularmente en la región de Antofagasta. Hemos estado con especialistas de la región de Antofagasta que han señalado que Antofagasta, en términos sanitarios, es la que exhibe los cuadros más altos del país en trastornos gastrointestinales y en temas de cáncer estomacal, a propósito de la mala calidad de agua que se le suministra. Por tanto, creo que este es un tema de amplio debate, es un debate que es planetario hoy día. Generalmente se pone como ejemplo Arabia Saudita, como uno de los padres de la desalinización,
pero la verdad que la desalinización sin duda, en cierta medida, entra a paliar temporalmente una necesidad que está completamente insatisfecha a propósito de la presión que existe sobre los recursos hídricos planetarios, donde solamente el 3% del agua a nivel planetario es agua dulce, el resto del agua dulce se encuentra confinada en los glaciares de hielo y de roca, y ese 3% solamente de agua dulce a nivel planetario es el agua dulce que se emplea para la industria extractiva y para la satisfacción de la demanda de agua de bebida de los seres humanos y también de los animales y también de los vegetales y también del funcionamiento de los ecosistemas. Por tanto, creo que es un debate que está abierto, es un debate que está abierto. Yo, en términos de la desalinización, y a propósito de lo que planteaba el Hernán, lo que está planteado hoy día en la Bahía de Quintero con 2 plantas desalinizadoras gigantes que van a concentrar un enorme volumen de salmuera, que probablemente van a retornarlo al mar con todo el desequilibrio bentónico que aquello va a provocar. Si a mí me preguntan sobre las plantas desalinizadoras, yo diría que hoy día no existe una metodología que pueda garantizar higiene e inocuidad con el agua que se deriva de ese proceso, y además se provoca un tremendo desequilibrio en términos de qué hacer con el pasivo ambiental que deriva del proceso de desalinización. Muchas gracias, Rodrigo. Existen planteamientos que relacionan el uso de las plantas desalinizadoras con el uso de la sal para pavimentación de caminos. Pero la verdad es que yo no estoy tan, yo creo, porque hay otra pregunta en relación a lo mismo de parte de una chica que es agrónoma, que está aquí, y que pregunta esto basándose en las teorías de Christian Frene, de un experto en temas de agua y ambiente. Entonces, como una alternativa buena para contar con agua en el norte del país. Yo creo que esto de la prelación del agua dulce y de la prelación del agua en general va a ser un motivo muy interesante de discusión. Yo creo que con esto queda contestada la pregunta de Fabiola también. No sé ella qué le parece. En todo caso, vamos a pasar a otra pregunta que tiene que ver, que lo plantea la doctora Silva. ¿Cuál sería el efecto de firmar el TPP-11 en la nueva Constitución? Y se engancha con otra pregunta que hace Osvaldo Herrera sobre el tema de las leyes de amarre. ¿Es el TPP-11 ley de amarre? ¿Son las leyes de amarre que se están rápidamente promulgando ahora leyes de amarre realmente? Jaime, ¿podrías tú contestar esa pregunta, por favor? Sí. Mira, yo creo que lo primero que hay que decir es que aprobar el TPP-11 sería una muy, muy, muy mala noticia para el país, ¿ya? Eso es lo primero, y quiero despejar esa definición porque voy a explicar algunas cosas a continuación que no quiero que sirvan como para relativizar la aprobación del TPP-11. El TPP-11 está viejo por ahí que está. El TPP-11 es una mala noticia para el país, ¿verdad? Y no debiera ser aprobado. Ahora, lo que pasa con los tratados internacionales, especialmente de este tipo, ¿verdad? Es que el incumplimiento genera responsabilidades, pero no es que no se puedan, no es que no se puedan incumplir. Entonces ahí se abre una dimensión un poquito extraña, un poquito ambigua, respecto de cómo el derecho internacional hace efectiva la responsabilidad internacional de un Estado por no cumplir con los tratados internacionales. El gran problema que tiene el TPP-11 es que el Estado prácticamente renuncia a la soberanía que tiene para configurar la regulación jurídica de ciertos aspectos de la vida nacional en la cual están involucradas inversiones extranjeras. Eso no significa que no se puedan regular de una manera distinta. Significa que hacerlo significaría responder o asumir una responsabilidad económica muy importante frente a esa inversión extranjera. Y ese es el problema. No es que no se pueda cambiar la regulación, sino que cambiarla eventualmente podría generar responsabilidad internacional. Y eso es un problemón, es un gran problema. El TPP-11 hoy día está en tabla en la mesa del Senado, perdón, en la sala del Senado, que es la última instancia, la última etapa para su aprobación, y está en la fila, en la lista de espera para que la sala del Senado lo vote, lo apruebe o lo rechace. Es la última etapa que falta, porque la Cámara de Diputados ya lo aprobó. Eso respecto al TPP-11. Ahora, en cuanto a las leyes de amarre,
yo creo que aquí hay que hacer una distinción. Primero, la ley está siempre por debajo de la Constitución. Entonces no hay ninguna posibilidad, lo digo literalmente, no hay ninguna posibilidad de que una ley promulgada hoy día limite el trabajo de la Convención Constitucional o eventualmente pueda ser utilizada para argumentar en contra de la nueva Constitución una vez que ésta sea aprobada. Si hoy día se aprueba una ley que mañana es contradicha por la Constitución, que mañana es contraria a la nueva Constitución, esa ley pasa a ser inconstitucional. Entonces no hay ninguna forma de que una ley amarre el ejercicio del poder constituyente por parte de la Convención Constitucional, porque esa ley va a estar siempre por debajo de la nueva Constitución. Y si hay contradicciones, si hay conflictos, prima siempre la nueva Constitución, siempre, sin matices, siempre. El único riesgo que eventualmente podemos correr en este escenario es que de aquí a que la Convención Constitucional empiece su trabajo, se apruebe una reforma constitucional que modifique el contenido del acuerdo del 15 de noviembre y que eventualmente sea utilizada para delimitar aún más el trabajo de la Convención Constitucional. Y yo honestamente creo que eso es prácticamente imposible, porque esa reforma requeriría 2/3 de los votos de diputados y senadores actualmente en ejercicio, y esos votos no están. Ahora, es una posibilidad muy hipotética y muy improbable, porque tendría que ser utilizada como argumento para que la Corte Suprema controlara lo que hace la Convención Constitucional, que es la única hipótesis que está contenida por ahí en el artículo 135. Pero es una posibilidad muy remota para la cual no están los votos, ¿verdad? No están los votos para eso. Y aun cuando estuvieran, la Corte Suprema después tendría que estar disponible para contradecir lo que dice el Poder Constituyente. Yo creo que hay que quedarse con la claridad de que no hay leyes de amarre. La única posibilidad de que haya leyes de amarre es que las dicte la Convención Constitucional. Y por eso es tan importante votar el 11 de abril y elegir bien. Porque tenemos que pensar que las leyes de amarre que tenemos hoy día son las leyes de amarre heredadas de la dictadura, que fue el órgano que redactó la Constitución actual. Entonces, la única posibilidad de que la nueva democracia, la que se va a abrir con la Constitución del 2022, tenga leyes de amarre, es que las pongan ahí las personas elegidas para la Convención Constitucional. Por eso es tan importante votar el 11 de abril y votar bien. No sé si con esto contesto suficientemente la pregunta, Juanita. Quería solamente ampliar que esto se refiere más que nada al modelo extractivista que trasciende todo lo que es el desarrollo productivo de Chile, el tema de la protección de los glaciares, etcétera. Pero nos quedó, yo creo, a todos claro de que si la Convención Constitucional logra modificar el modelo, la visión que se tiene de lo que es la producción y recupera el respeto por lo que son las comunidades, el respeto por lo que son las decisiones de los individuos que habitan en este país, la cosa va a ser diferente. Yo creo que en ese sentido le respondimos a Osvaldo Herrera, que fue quien hizo la pregunta. Bueno, en ese sentido, existe una preocupación, y aquí José Frías desde Belloto nos hace esa pregunta para Hernán Ramírez. ¿Qué podemos hacer para tener alternativas efectivas en la Convención Constituyente yendo a la elección en abril con 6 listas cuando la derecha va con una? ¿No hay posibilidad de que alguna de las listas con menos apoyo se pliegue a otras más fuertes? Me parece interesante la pregunta. No sé qué opina Hernán. Vamos en el distrito 6. Bueno, un saludo a José Frías. No lo voy a saludar al comienzo. Un abrazo. Somos 8 listas las que vamos en esta
en este distrito 6. 4 de agrupaciones independientes, digámoslo así, no todas tal vez tan independientes, y 4 ligadas a partidos políticos. Yo, nos queda sola, no sé si existe la posibilidad de generar un nuevo como acomodo, no sé, yo me imagino que no. Tal vez Jaime tiene más elementos como para dar una respuesta ahí más certera, yo lo conozco. Pero yo lo único que espero y se hace el llamado a la comunidad, a los votantes, a todos, a no olvidar que en el plebiscito la alternativa comenzó mixta, que era poco darle a los parlamentarios, a los que representan los partidos políticos, básicamente fue rechazada y fue rechazada fue mayoritariamente su rechazo a estar de acuerdo o no de una nueva constitución, por lo cual hay que tener fe, todos nos tenemos que olvidar de esa postura, de esa posición en el plebiscito y tener fe que la comunidad no se va a equivocar al votar y que va a elegir personas independientes, listas independientes por sobre las que puedan ser apoyadas por partidos políticos. Solo eso es nuestra esperanza y seguir trabajando y perseverando y poner nuestro trabajo a disposición de la ciudadanía. Gracias, Hernán. Ahí nos queda una pregunta muy interesante que tiene que ver con la construcción de una constitución con una mirada ecocéntrica. La hace Teresa Poblete, que es candidata también. Y dice, considerando que la naturaleza no es independiente de la política, ¿de qué manera sería factible establecer una constitución con una mirada ecocéntrica que nos permita garantizar los derechos de la naturaleza con principios que apunten a la protección, y distribución equitativa de nuestros recursos naturales? ¿Quién va? ¿Voy yo? ¿Sí? Sí. Voy a decir un par de cosas, seguramente lo va a tener que complementar perfectamente bien Jaime. A ver, el consagrar a la naturaleza como un sujeto de derechos, hacer de la naturaleza un sujeto de derecho, ya tiene experiencias constitucionales en América Latina. La Constitución ecuatoriana consagra a la naturaleza como sujeto de derecho, en el artículo 71 bis y en el artículo 72 bis también. Ahí está consagrada la naturaleza como sujeto de derecho. Ahora, esa consagración en la Constitución política ecuatoriana creo que hoy día tiene más sentido común que antes. ¿A qué me refiero con esto? Hoy día estamos viviendo una crisis sanitaria provocada por el COVID-19 que nos tiene aislados físicamente, encerrados en nuestras casas a muchas y muchos, y con condiciones que son bastante inhumanas, muchas de ellas, ¿no? A propósito de los efectos que ha provocado el COVID y a propósito de la mala gestión del gobierno de Piñera en particular. Pero si uno va al origen del COVID, más allá del argumento de los murciélagos, etcétera, nuestra tesis, que es una tesis que también una amplia comunidad científica de todas las latitudes hoy día también comparte, es que hoy día el COVID-19 ha sido profundamente provocado por el hombre. O sea, el COVID-19 tiene que ver fundamentalmente con la destrucción de los ecosistemas, con la destrucción de la biodiversidad y los servicios ecológicos que brinda la biodiversidad, con el avance de la frontera de los monocultivos, con la simplificación y homogenización del medio natural, con la destrucción de los hospederos naturales de la fauna nativa. Evidentemente, el COVID es profundamente antropocéntrico, ¿no? Ha sido provocado por el hombre, producto de que su actividad depredadora ha contemplado a la naturaleza y al planeta como una fuente inagotable de bienes naturales, en circunstancias que la naturaleza, el planeta tiene bienes naturales que son finitos. El ser humano se demora 2 años en destruir 1 centímetro de suelo y la naturaleza se demora 100 años en restituir ese centímetro de suelo degradado durante 2 años por práctica intensiva del hombre sobre el medio natural suelo. Por tanto, creo que esa reflexión en torno a consagrar la naturaleza como sujeto de derecho me parece que es una reflexión tremendamente importante y que muchos movimientos socioambientales del país compartimos.
y compartimos, pero también vemos la dificultad que tiene eso en Chile, cuando el modelo de desarrollo, comillas, o de antidesarrollo, o el modelo de producción que existe en el país, se basa fundamentalmente en la explotación intensiva y racional de bienes naturales finitos, solo y agua, en la sobrequimización de los medios de cultivo, en la homogenización en la sobrequimización de los medios naturales, en la homogenización del medio natural, en la simplificación de la arquitectura natural presente en la tierra, presente en todas las regiones del país, y lo vuelvo a traer a Chile. Por tanto, si bien es cierto, una demanda que acariciamos muchas y muchos de los que estamos en esta batalla, también no es menos cierto que va a ser un tremendo debate también un tremendo debate al interior del Congreso. Creo que una reflexión también extraordinariamente necesaria hoy día, el elaborar una norma jurídica, una nueva constitución profundamente ecológica, o verde, o profundamente ambientalista, o ambientalizar la constitución hoy día, lo he escuchado en esos términos, ambientalizar la constitución hoy día, me parece que también es de sentido común comprender de que no existe ninguna posibilidad, a nuestro juicio, no existe ninguna posibilidad de superar el COVID-19 y superar la crisis sanitaria y ambiental que existe, manteniendo este patrón extractivo, manteniendo la renta extractiva en Chile hoy día. Y a propósito de eso, me parece que es fundamental hoy día, lo digo en estos términos, armonizar nuestra relación con la naturaleza en el proceso de producción de bienes materiales y también en el proceso de producción de bienes espirituales, como la base, como la estrategia fundante para superar esta crisis ambiental, para superar esta crisis sanitaria que hoy día nos golpea tan fuerte. Gracias. Probablemente Jaime lo podrá complementar. No mucho, no mucho, la verdad, después de esa tremenda explicación, Rodrigo. Yo creo que efectivamente el reconocimiento constitucional de lo que podríamos llamar nuevos derechos es fundamental para, de alguna manera, delimitar el campo de acción que tienen los viejos derechos, como la propiedad, como la libre iniciativa económica, especialmente para hacer frente al daño que el ejercicio de esos viejos derechos ha ocasionado. Desde esa perspectiva, claro, el reconocimiento constitucional, por ejemplo, de algo así como derechos de la naturaleza, tiene una potencia simbólica sumamente transformadora, porque permite hacer evidente, permite explicitar que la propiedad, que la libertad de empresa no está por encima de los otros derechos, ¿verdad? Que la propiedad no es más importante que el agua, que la propiedad no es más importante que la educación, que la propiedad no es más importante que la vida, ¿verdad? Sino que forman parte de un catálogo de derechos fundamentales que tiene que ser garantizado en condiciones de equilibrio. Y creo que esa cuestión es clave, ¿verdad? En condiciones de equilibrio. Porque evidentemente la propiedad es una cuestión importante, pero la acumulación de la propiedad está ocasionando un perjuicio ecosocial que tenemos que tener. Evidentemente que la libre iniciativa económica es importante, entre otras cosas porque genera empleo, pero no podemos permitir que la libre iniciativa económica destruya los glaciares, destruya la educación, destruya el agua, destruya el ecosistema, ¿verdad? Entonces son tipos de derechos fundamentales que forman parte probablemente de un mismo catálogo, pero que de alguna manera permiten proteger intereses distintos, ámbitos de la vida social distintos, y que tenemos que ser capaces de reconocer en condiciones de equilibrio, ¿verdad? Probablemente la principal característica del modelo neoliberal en el cual estamos es precisamente su desequilibrio, ¿cierto? Su brutal concentración del poder, su brutal concentración de la riqueza, la forma en la que depreda el medio ambiente, ¿verdad? La lógica extractivista de la matriz productiva, y eso tiene que terminarse. Y una de las formas que pueden contribuir a que esto termine, no es la única, no es una solución mágica, evidentemente, es el reconocimiento de los derechos fundamentales en condiciones de igualdad, incluso de aquellos derechos, ¿verdad? De los derechos de los pueblos originarios, de los derechos de niños, niñas y adolescentes, que había una pregunta por ahí en el chat, de los derechos de las personas migrantes, de los derechos de las personas con discapacidad, de los derechos de los animales como seres sintientes, y ciertamente también los derechos de la naturaleza, sea lo que sea que eso signifique, porque va a significar cosas distintas en la cultura chilena, ¿verdad? De lo que puede significar en la cultura
del Ecuador, por ejemplo, pero ciertamente necesitamos reconocer que nuestros derechos, que el ejercicio de nuestros derechos depende de la buena salud de la naturaleza y que para poder ejercer nuestros derechos de mejor manera, tenemos que cuidar la naturaleza. Entonces ahí lo razonable parece ser reconocer que hay derechos que dependen de la propia naturaleza, ¿verdad? Y eso, claro, eso va a depender de cómo se reconozcan, ¿verdad? De cuáles van a ser los mecanismos de garantía, de cómo, por ejemplo, la Defensoría Popular, de la que se ha hablado mucho en este proceso constituyente, va a tener por finalidad proteger esa dimensión social de los derechos fundamentales, incluso los derechos nuevos como el derecho a la naturaleza. Pero yo creo que la clave aquí está en hablar desde el equilibrio, ¿verdad? El equilibrio entre los derechos fundamentales, el equilibrio de las actividades económicas, de las actividades vitales, ¿verdad? Y de la protección del medio ambiente también. Gracias, Juanita. No, gracias a ti. Mira, yo quería también darles un argumento que se nos escapa. Se nos escapa porque está tan evidentemente encima que no lo vemos, que es el tema que se nos viene ahora, que es el tema del cambio climático, y el tema que está condicionado también por nuestra depredación, que tiene que ver con la pérdida de biodiversidad. Y en ese sentido yo me voy a tomar 2 minutos para hablar desde el punto de vista de la salud respecto del tema. Yo creo que no se ha puesto suficiente énfasis en lo que acaba de nombrar, de tocar Rodrigo, de que el coronavirus es una muestra, es un heraldo, es un anunciador de desastres. Pero mientras nosotros sigamos como seres humanos pasando por arriba de la naturaleza y arrogándonos el derecho de entrar en ambientes en donde no nos corresponde estar, vamos a estar cada vez más expuestos a que estos microorganismos que no tienen por qué estar en nosotros entren en nosotros. Pero además, el tema del cambio climático va a producir el derretimiento de grandes extensiones de permafrost, lo que va a liberar a la atmósfera grandes cantidades de microorganismos de los cuales no tenemos idea, porque hace miles de años que no están en contacto con los seres humanos, ¿cierto? Porque están congelados adentro o alrededor de organismos en Siberia, pero nosotros no nos olvidemos que en nuestra Patagonia y en nuestra Antártida también tenemos permafrost, ¿ya? El cambio climático se nos viene encima y esta epidemia de coronavirus, esta pandemia, ¿cierto? Es solamente el anuncio de lo que viene después. En ese sentido, es urgente que se retome la protección de la naturaleza, porque lo otro es simplemente una estupidez. Tenemos que hacer las paces con la naturaleza, porque si no, es como dispararle al fondo del bote. Nosotros vamos en esta cosa, si no tenemos planeta, no tenemos donde vivir. Hay una pregunta muy interesante que son 2 cortitas que tienen que ver, una con migración, que tiene estrecha relación con el tema climático también, porque la migración básicamente tiene que ver con el cambio climático en muchos aspectos, y la otra tiene que ver con el tema del ciclo vital, el tema de los niños. Lo más breve que puedan, porque tenemos que terminar, ¿cierto? Respecto del tema, ¿cuál es la importancia que se le da se le pretende dar dentro de la Constitución a lo que es el ciclo vital, es decir, cuál es la preponderancia que se le da a los derechos de los niños, niñas y adolescentes en nuestro país? Jaime. Yo creo que el tema de la infancia, de niños, niñas y adolescentes, es fundamental. Tiene que tener reconocimiento constitucional y esto por una razón muy sencilla. Niños, niñas y adolescentes son titulares de derechos fundamentales, primero, distintos de los derechos que tenemos las personas adultas. Por ejemplo, el derecho a vivir en un hogar, el derecho a la familia, el derecho a la recreación, a jugar, el derecho a no trabajar. Entonces, primero, hay ciertos derechos que son propios de niños, niñas y adolescentes que requieren un reconocimiento especial, de nuevo, para garantizar esa relación de equilibrio, ¿verdad?, entre el mundo adulto y el mundo de la niñez, la infancia y la adolescencia. Y en segundo lugar, los niños, niñas y adolescentes además son titulares de los mismos derechos de las personas adultas, pero los ejercen en condiciones distintas. Pensemos en salud. En materia de salud, la autonomía individual no es un valor
tan determinante en el mundo adulto, pero es fundamental, es un factor clave respecto de la salud de niños, niñas y especialmente adolescentes. Entonces ahí el derecho a la salud tiene un valor distinto. Y eso tiene que estar reconocido en la Constitución, ¿verdad? Precisamente para que el Estado, a través de la Constitución, genere, garantice las condiciones institucionales necesarias para que los derechos fundamentales puedan ser ejercidos en condiciones de igualdad. Esta es una cuestión que se viene discutiendo hace muchos años en el derecho constitucional comparado. Hay decenas, pero de verdad, decenas de constituciones en el mundo que reconocen explícitamente los derechos de niños, niñas y adolescentes, y la Constitución del 80 no dice ni una sola palabra, ¿verdad? Esta es una de las cuestiones en las cuales más atrasados y atrasadas estamos como país respecto de lo que ha sido el desarrollo del derecho constitucional en el mundo en los últimos 40 años, ¿verdad? Entonces aquí hay algo en lo que la Convención Constitucional va a tener un desafío ineludible, creo yo. Muchas gracias a todas y a todos. Espero que hayan quedado más orientados respecto de lo que se viene ahora en abril. Yo quiero terminar, reiterando el agradecimiento especialmente a los candidatos que han asistido, no solamente a los 3, sino que había varios candidatos a constituyentes en el grupo. Y decirles que no pierdan las esperanzas y que esto es un tema de que hay que motivar a la gente para que efectivamente se presente ese día, que no se quede en la casa, que no da lo mismo, que tenemos que estar, tenemos que, miro a Rodrigo y sí, meter el gol. En esta oportunidad nos corresponde. Así que muchísimas gracias y muy buenas noches. Chao. Chao, chao, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Buenas noches. Ya, nos vamos. Gracias. Sí, pues sí. Gracias, Juan. Buenas noches. Chao a todos. Chao. Cuídense mucho. Gracias. Chao.